Muchas gracias, mi hermana Vilma. Bienvenidos a los que entraron durante la oración. Ahora los saludo al final cuando cerremos la- las imágenes. Hoy vamos a entrar en el segundo tema. El primer tema que vimos fue el matrimonio como base de la familia, como espejo de la relación de Dios y la iglesia. Es muy importante lo que aprendimos la semana pasada. Si usted está incorporándose hoy, y no estuvo con nosotros la semana pasada, le aconsejo que vaya al canal de YouTube y busque la primera enseñanza porque esto es importante tenerlo presente. Hoy vamos a estudiar como tema 2 lo que se le llama o lo que mal se le llama el noviazgo. Y digo mal se le llama el noviazgo porque el noviazgo tal y cual nosotros lo conocemos no es algo que Dios estableció, no es la forma en que los jóvenes llevan a cabo ese proceso de conocerse para llegar al matrimonio, no lo hacen como Dios lo estableció. ¿Y por qué? Bueno, porque no conocen primero a Dios la mayoría de los jóvenes, y digo, incluyo también a sus padres. Estaba escuchando a Samuel Pérez hablando del testimonio de él. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo en mi página en Facebook. Ahí lo puse y creo que lo compartí también en los diferentes grupos. Uno de los principales problemas que tiene la iglesia de hoy es que tenemos a cristianos que no conocen a Cristo. Eso lo dijo Samuel. Y por supuesto que coincido con él, porque hay mucha gente que se dice cristiana que no tiene idea de lo que Cristo quiere, de lo que el Padre quiere, o como diría el Señor, la vida es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y hay mucha gente que se dice cristiana que no conoce al Padre y no conoce al Hijo, especialmente en temas que son temas de familia. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros entramos a esta sección del noviazgo, lo hacemos con la idea de poder profundizar sobre la raíz que va a proyectarse al matrimonio. Si bien es cierto que el matrimonio estuvo de primero, porque Adán y Eva fueron creados primero y después vinieron sus hijos, en el momento, en la actualidad, nosotros lo que tenemos es básicamente como primero un noviazgo. Eso es lo que se tiene de parte este, de parte de la juventud de hoy. No significa que se van a ir al matrimonio sin conocerse. Bueno, este mal llamado noviazgo lo vamos a estudiar a la luz de algunos textos, entre ellos Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, para conocer lo que es el desposorio, para poder conocer propósito y también las señales que se pasan por inadvertidas. En cuanto a las relaciones que las personas tienen dentro del mal llamado noviazgo. ¿Quiénes son los receptores de este capítulo? En el principio hablamos de matrimonio y parecería que cada sección tiene un grupo en particular es para que reciba el mensaje. Bueno, en este caso, en el segundo tema que estamos viendo hoy, que es el noviazgo, parecería que los receptores del capítulo son técnicamente los jóvenes que van a tener novio o novia. Y no es así, es toda la familia y todos los temas van a ser de familia porque esto es una interacción entre todos. Los jóvenes no nacen jóvenes, los jóvenes son niños. Los hombres y mujeres que llegan a tener un matrimonio no nacen grandes, nacen niños. Y por eso es que nosotros tenemos que ir entendiendo cada una de las etapas y eso es lo que vamos a estudiar en cada uno de los capítulos. Para este capítulo, en el, en el libro de Mateo, que les dije que para que lo tengan ahí presente en el capítulo 1, vamos a estudiar acerca de María y de José y su relación antes de que el Señor naciera, cuando ella quedó embarazada, básicamente. Ellos vivían bajo un sistema que para dar el matrimonio debía de existir un contrato verbal o escrito, en este caso del tiempo de Cristo era verbal, que se llamaba desposorio. Hay muchos países que todavía practican eso antes del esposorio. Para que vayamos quedando claros, les voy a explicar primero qué es el desposorio.
El desposorio es un compromiso matrimonial, como les dije, puede ser escrito o puede ser verbal, pero tiene básicamente las reglas como deben de convivir las parejas antes de casarse. Eso es lo que hoy se conoce como noviazgo. Por eso le digo que mal llamado noviazgo. Porque cuando una persona se acerca a otra y le dice que sea su novia o que sea su novio, debería de tener bien claro el propósito por el cual está pidiendo eso. Por eso es que les digo que las relaciones no conocen el propósito. Si una persona le dice a otra, o sea, si un muchacho le dice a una muchacha, seamos novios, en la mente de este muchacho debe estar contemplado el matrimonio desde el momento en que le dice eso. Y lo mismo que la muchacha, deben de estar contemplados el matrimonio. Ese noviazgo, si se diera en los tiempos antiguos y llegan a pedir la mano de la muchacha a la casa, la mano me refiero a pedir el compromiso de noviazgo con vista al matrimonio, a la casa del muchacho, lo primero que se establecen son reglas. De hecho, en los tiempos antiguos se hacía una ceremonia de desposorio, donde se comprometían para el matrimonio y donde se ponían las reglas que debían de respetarse de cada casa. Ahí se hablaba de muchas cosas, se hablaba de la dote, de quién era el que iba a pagar la boda, de todo eso. Estaban involucrados los padres en esto, eran muy involucrados los padres en esto. Y cuando un muchacho llegaba a hablar con el papá de la joven, automáticamente se le consideraba como si fuera el esposo, aunque no se hubieran casado. Ese es el desposorio. Es un contrato en el cual la pareja se comporta como si estuvieran casados, excepto las relaciones sexuales y el vivir juntos. Cuando digo yo que se comportaban como si estuvieran casados, era el respeto que se debían de tener de no andar con otra pareja, de no tener relaciones con ninguna otra persona. O sea, era reservarse totalmente para su futuro esposo o su futura esposa. Eso es un desposorio. El desposorio tenía características formales, justamente que era la vista a poder llegar a casarse con esta persona y que esta persona llegara inmaculada en el caso de la mujer y que el hombre llegara sin tener más personas en su vida. Por eso cuando hablamos del matrimonio, yo les decía a ustedes que el matrimonio es la plataforma que Dios usa para hablar de la relación Cristo e iglesia. Porque cuando Dios presenta el matrimonio, lo hace con el fin de que nosotros podamos tener claro cómo es que debemos de conducirnos en la tierra mientras Él viene. Nosotros estamos desposados, estamos en el desposorio con el Señor. Cuando el Espíritu Santo nos sella para salvación, estamos desposados con el Señor. No tenemos que andar con otros dioses, no tenemos que andar en relaciones que están fuera del contrato establecido para esperar el matrimonio. Y el contrato, pues es muy fácil. Ustedes abren la Biblia y esta Biblia y la que usted tiene en su casa dice lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso hay que conocer al Padre y conocer al Hijo porque tenemos que conocer al Hijo que es nuestro esposo como iglesia con el cual nos vamos a casar. En este momento estamos en un desposorio, nosotros somos la novia. Dentro de la ceremonia se intercambiaban pues los anillos, parece increíble, pero en las ceremonias de desposorio se ponían anillos, anillos como si fuera matrimonio, porque era comprometerse como tal. Entonces, fallar a las reglas establecidas conllevaba a un castigo y conlleva, porque como le digo, hay lugares donde todavía se practica, hay países donde se practica todavía el desposorio como tal. Quebrantar las reglas era como si fuera quebrantar una regla estando casados. Y repito, no llevaban vida de casados, no llevaban vida de esposos, pero sí se respetaban como si lo fueran. Porque el término esposorio no es común ahora, eh, no es conocido por la mayoría de las personas, sino que se habla del tal noviazgo. Ahora, yo quiero hacer algo quiero recalcar algo.
Cuando un muchacho o una muchacha se comprometen para noviazgo, voy a hablarlo que la gente que lo haga en el campo bíblico como debe ser, no esas muchachitas y esos muchachitos que hoy tienen un novio, mañana tienen otro, pasa mañana tienen otro y después las chiquitas terminan hasta más manoseadas que un aguacate de supermercado. Y les digo esto, mis hermanos y mis hermanas, porque ahora vamos a ver cuando vayamos avanzando cómo el hombre lastimosamente cree que tiene posesión sobre la mujer desde que le dice que sean novios. Cree que es dueño de ella. Claro, eso viene desde el Edén, desde la caída, no era lo que Dios quería. Nunca quiso Dios eso para la mujer. Dios siempre quiso que la mujer cogobernara junto con el hombre, cogobernara, fueran copartícipes de la creación. Lo mismo es en el matrimonio, que sean copartícipes. Por supuesto que debe haber debe haber una cabeza, debe de haber un sacerdote, debe de haber eso, para que no haya anarquía, para que no se haga las cosas en desorden, para que ya no haya caos en la familia. Entonces, si una mujer fallaba o un hombre fallaba al esposorio, especialmente la mujer, si la mujer, estoy hablando de los tiempos antiguos, si la mujer en ese tiempo del desposorio fallaba y estaba con otro hombre, estoy hablando de relaciones sexuales, estaba como con otro hombre, entonces esta mujer podía morir bajo la ley de Moisés lapidada. ¿Qué es matar qué es alguien que muere lapidado? O sea, es a pedradas. Lo que querían hacer con aquella mujer que se la pusieron delante a Jesús y le dijeron que la habían encontrado en adulterio. Bueno, para efectos antiguos, si la mujer quedaba embarazada de algún otro hombre o tenía relaciones con algún otro hombre estando desposada en compromiso o prometida como esposa a otro muchacho o a un muchacho, el castigo era que muriera lapidada. Era como si hubiera adulterado. Por eso esto era un asunto muy serio. Un muchacho que le decía a una muchacha, seamos novios, era muy serio. Ahora no, ahora es algo que se toma muy a la ligera. Quería decir algo que lo estaba pasando por alto. Si no digo que si una muchacha le dice a un muchacho, sí, seamos novios, y se encuentra que ese muchacho da señales, que es lo que vamos a aprender hoy, que no es la persona que dice ser, entonces perfectamente puede decir, no, no sigamos por este camino. Yo no me voy a casar con usted. No significa que por haberle dicho sí al noviazgo se tiene que casar con él. Lo que significa es que cuando una muchacha le dice que sí a un noviazgo con un muchacho, debe saber lo que ella le está pidiendo a él como compromiso y lo que él está pidiendo como compromiso, que van a casarse. El esposorio, pues era la culminación, o sea, el esposorio era ya la concreción de la ceremonia de boda. El desposorio es el compromiso y el esposorio es ya casarse, o sea, ya ir a vivir juntos, ya es básicamente la referencia propia del matrimonio tal y cual lo conocemos. Eso es el esposorio. Entonces, quedamos claros, el desposorio es el compromiso y el esposorio es la concreción del matrimonio. Dicho esto, entonces vamos a leer la historia, o mejor dicho, el texto que habla del nacimiento de Jesús y habla de María. Vayan tomando nota de todo, aunque yo pongo todo esto en YouTube. Es importante que tomen notas, porque cuando usted toma nota, usted aprende, le queda más grabado. Cuando usted escucha, usted aprende más o menos un 20, un 30%. Cuando usted escucha y escribe, a usted le va quedando un 60%. Si usted escucha, escribe y ve imágenes como lo está haciendo ahorita, entonces le va quedando como un 70 o un 80% de conocimiento. Y cuando se pone en práctica, entonces escucho, escribo, leo o veo y pongo en práctica, casi que la enseñanza queda grabada a un 100%. Así que les aconsejo que tomen notas. Eso es muy importante.
Nos vamos a Mateo capítulo 1. Dice así en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Por eso era que necesitaba explicar el desposorio en la antigüedad, lo cual significa que ella no estaba casada, pero estaba prometida para casarse. Y había cumplido con todas las reglas, tanto José como María, todas las regulaciones, todas las reglas, toda la ceremonia de compromiso delante de los padres de ambos, delante de la familia de ambos. Es una fiesta que se hacía. Es como nuestro Señor Jesucristo. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos por el pecador que se arrepiente. Pero vamos a tener una cena de bodas con él en los cielos. Con con la esposa se va a casar él, que seríamos nosotros. Con la novia, perdón, se va a casar, que seríamos nosotros. No olviden cerrar los micrófonos. Yo los cierro, pero para no tener que pasear por ahí buscándolos. Entonces, no olviden cerrar los micrófonos. Dice el texto que estaba ya desposada, estaba comprometida con José antes que se juntasen. Este juntarse significa el esposorio. Recuerde, desposorio es compromiso, me voy a casar, y el esposorio es la unión ya física de los dos individuos y van a vivir bajo el mismo techo, la muchacha y el muchacho. Estaba ya comprometida con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está hablando el texto, en el verso 18, está básicamente hablando sobre que ya estaba la concepción y le llegó el mensaje a José. Ya el encuentro con María lo vamos a ver dentro de un ratito, el ángel con María, para decirle que ya va a tener del Espíritu Santo un bebé, que sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 19, José su marido, cuando dice marido, es porque ya se consideraba la persona con la cual ella se había casado, aunque estuviera solo comprometida. Así de serio debe ser un noviazgo. Así de serio debe ser cuando una chica dice sí, seamos novios, o un chico lo pide. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Infamarla. Cada palabra tiene un mensaje muy importante y mucho más cuando estamos hablando de aspectos de la vida suya, de la vida mía, de la vida de nuestros hijos. Cada contexto es importante, cada palabra es importante, la parte social en la que viven, la parte familiar, política, todo es importante. Por eso es que el texto me dice a mí que él no quería infamarla. Entonces yo me tengo que preguntar qué es infamación. Yo no sé si usted ha escuchado la palabra difamación, creo que sí, difamar a alguien. Pero aquí no dice difamarla, aquí dice infamarla. Hay una diferencia entre ambas palabras. Difamar a alguien significa hablar mal de alguien, eso es difamación. Hablar mal de alguien con la intención de dañar su reputación, acusarlo falsamente. Difamar es que alguien no hizo algo y yo digo que sí lo hizo y le invento. Eso es difamación. Difamación es inventar para desacreditar, para desprestigiar. Infamar consiste básicamente en que algo sí pasó, pero la persona no quiere dañar la dignidad del otro individuo, aunque sí haya pasado. O sea, quiere respetar la dignidad de esa persona. Es el valor hacia la otra persona, es realmente amar a la otra persona. Eso lo que hace es evitar las consecuencias legales, incluso penales o criminales. Eso lo hace una persona cuando se da cuenta de que el ser amado hizo algo que no es correcto y prefiere no divulgarlo. No lo voy a divulgar, aunque sea cierto. ¿Qué me dice a mí si yo me devuelvo en el texto a José, su marido,
A Mateo 1:19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si yo sé que es infamar y la diferencia entre infamar y difamar, entonces me doy cuenta que José no tenía ninguna explicación para que María estuviera embarazada y muy probablemente ella fue la que se lo dijo. No tenía otra persona, nadie más lo sabía, tanto es así que la iba a dejar secretamente para que no la lapidaran, porque las consecuencias era que iba a morir apedreada por haber adulterado, aunque no se hubieran unido. Creo que estoy bastante claro en la diferencia de desposorio y de esposorio. Pero él quedó con ese cuestionamiento, o sea, está embarazada. Pero aunque se haya equivocado, aunque haya estado con otro hombre, yo no quiero, estoy poniéndome en los pies de José, yo no quiero que a María la apedreen, yo no quiero que la maten, yo la amo. Entonces, como la amo, yo voy a proteger la dignidad, voy a proteger la, la persona de ella como ser humano, que no se vean en esas consecuencias legales y que al final de cuentas terminen matándola. Escuche lo que dice el verso 20. Y pensando en esto, aquí está José analizando esto, es que yo tengo que irme, yo tengo que hacer una carta, yo tengo que liberarla, tengo que protegerla. Él pensando en esto, me tengo que ir. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, un ángel del Señor. Siempre cuando lean ustedes del ángel de Jehová, sepan diferenciar entre un ángel del Señor y el ángel de Jehová. Cuando habla del ángel de Jehová es una teofanía de Cristo. Cuando habla de un ángel del Señor, está hablando de un mensajero del Señor, de otro ángel. Está pensando en esto, está analizando qué es lo que va a hacer. Cuando se le aparece el ángel del Señor, un ángel del Señor, perdón, cuando se le aparece un ángel del Señor y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso es para que él no la dejara, para no quedar a María sola, porque había un plan donde José y María iban a crear a Jesús de niño. Ya después, la última aparición que tiene José en la Biblia es cuando Jesús tiene unos 12 años, que está en el templo y entonces empieza a predicar en el templo, donde los sacerdotes del templo se maravillan por la predicación de él. Y ya no se vuelve a escuchar de José. Cuando uno estudia la historia, porque es importantísimo ir a los recursos históricos, se da cuenta que, según los historiadores cristianos, los historiadores que han venido siguiendo los escritos de extrabíblicos, de discípulos del Señor o discípulos de los apóstoles o personas cercanas que dejaron documentación, se cree que José murió cuando Jesús tenía unos 14 años, trabajando justamente como cantero. Cuando usted me pregunta qué es cantero, pastor, cantero es el que trabajaba las piedras en el templo, esas piedras enormes, grandes, hermosas, que dice el capítulo 23 del libro de Mateo, que se maravillaban de ver esas piedras de toneladas. José era carpintero y era cantero, pero ambas cosas en la antigüedad se trabajaban en conjunto, era como un maestro de obras, más o menos. Él hacía muebles, era carpintero, pero también era cantero. Pues, según la historia extra bíblica, José murió cuando Jesús tenía unos 14 años. Bueno, eso lo digo nada más como parte de la información y una curiosidad bíblica. Ya pasa la historia de María, ya sabemos que María pudo haber sido asesinada si no interviene el ángel que el Señor había mandado para hablar con José. Eso le generó una crisis a María, por supuesto, una crisis terrible. Ya no voy a seguir hablando de María, sino que ahora vamos a hablar de las crisis en las familias actuales, porque de eso se trata. Tenemos que traer la historia bíblica para poder hacer aplicaciones en nuestros días. Y las crisis en las familias en la actualidad se componen voy a hacerlo de mayor
a menor, aunque ahorita le voy a dar vuelta para que podamos entender dónde inicia el problema realmente. Las crisis en las familias inician de orden público. Cuando una crisis de orden público se da, significa que tiene que ver con los gobiernos, cómo se conducen los gobiernos para aportar o para quitar en el beneficio de las familias, que es lo que estamos viendo hoy. La crisis de orden público, cuando hay crimen, cuando hay personas que están tratando de hacer por su fuerza, por su propia mano la justicia, nace por una crisis política. Por eso lo puse aquí de segundo. La crisis política genera la crisis de orden público, porque cuando la política actúa mal, cuando la política trabaja mal, entonces se desordena la sociedad. Y la política funciona mal porque hay una crisis de autoridad. Y la crisis de autoridad consiste en que ya el político no respeta la autoridad que tiene por encima de él. En nuestro caso, en un país como el nuestro, como en países democráticos o donde hay votaciones, como el caso de Argentina también, que está la hermana Silvia acá, o los que nos oyen en otros países como México, como este, eh, Panamá, así recordando a los que me han mandado mensajes, en sus países también se vota por un presidente y el presidente debe funcionar para el pueblo. Por eso se llama democracia, se llama demos, es el, el domos o el demos es el pueblo y kratos es el gobierno del pueblo. Por eso hay una crisis de autoridad y la crisis de autoridad se da porque hay una crisis en la iglesia, porque quien debe de darle la luz al mundo, quien debe ser sal, no lo está haciendo. Y la iglesia no está haciendo sal y no está haciendo luz porque hay una crisis de familia. Buenas familias hacen buenas iglesias. Buenas familias hacen buenas sociedades. Buenas iglesias, hablando de las personas como tal, influencian a la sociedad. Pero todo esto que usted ve ahí, aunque lo puse de mayor a menor, nace por el menor por una crisis de identidad, por el individuo. El problema es que se ha querido arreglar las cosas de arriba para abajo. Me refiero, se ha querido arreglar desde la política, se ha querido arreglar desde las autoridades políticas y de gobierno, se ha querido arreglar desde las iglesias, se ha querido arreglar desde las familias y resulta que el problema principal está en el individuo como tal. Un presidente primero es bebé antes de ser adulto. Un padre de familia es bebé antes de ser adulto. Un pastor es bebé antes de ser adulto. Por eso es que ahí donde viene la crisis de identidad. Hablemos un poquito de la crisis política, de autoridad, de iglesia y familia por separado para continuar con la enseñanza. La crisis pública se genera por la falta de seguridad, estabilidad, y esto por supuesto afecta a la familia profundamente. Genera miedo y entonces hay una necesidad de adaptarse. Ante la necesidad de adaptarse, entonces se genera esa crisis del individuo. Recuerde que tenemos que agarrar al individuo como base, que va a buscar en la política la solución y la solución no está en la política. Por eso se genera esa crisis de identidad pública, porque la política es la que impacta en las decisiones de las familias. ¿Por qué impactan las decisiones de las familias? Bueno, impactan las decisiones de las familias porque la política es la que trae las leyes ideológicas para la convivencia de un pueblo, como pasó con lo del COVID-19. Por eso puse esa imagen ahí, que cambió el mundo totalmente, las formas de gobernar, las formas de relacionarse, cambió todo, porque las políticas cambiaron. Y ahora entonces, dentro de las políticas se hacen leyes que aunque sean legales, no son morales. O sea, se permiten cosas que aunque los aprueben en los estrados, no son morales, no son de la línea bíblica de la voluntad de Dios. Como los matrimonios ahora que quieren reducir la edad
de casarse. Antes la edad de casarse era a los 21 años, después lo pasaron creo que a los 15 años. Una chiquita de 15 años, teniendo el consentimiento de sus padres, siendo emancipada, se podía casar o se puede casar. Ahora lo quieren bajar, creo que hasta los 7, 8 años que se pueda casar una niña. Todo eso es degeneración de la sociedad que va destruyendo a las familias, y lo peor es que por lo general cuando este tipo de leyes se da en los países que se permite que hombres adultos 30, 40, 50 años, hasta 60, se casen con una niña entre los 9 y los 13 años, lo hacen por dinero, lo hacen simplemente porque hay una crisis social, porque hay una crisis política, porque hay una crisis de autoridad, y las personas que generan las leyes entonces lo hacen para tratar de establecer autoridades que no son de Dios. Todo esto es en perjuicio de la familia. Y la crisis de autoridad, por supuesto, que es la pérdida de respeto a las figuras de autoridad, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Cuando ya no se tiene un respeto por la autoridad que Dios estableció, vamos entrando ya un poco más a la familia, porque ahí es donde se va a dar la crisis que desestabiliza la iglesia. Cuando no se tiene el respeto por la autoridad que Dios estableció, entonces ya se pierde incluso la identidad de género. Y aquí es donde espero que este mensaje que está acá no me lo corten, no me lo quiten. Voy a tratar de utilizar las palabras adecuadas, comprensibles, pero que sepamos de qué se trata. El punto 5 de la Agenda 2030, que es lo que se ha proyectado para la humanidad para el 2030, por eso se llama 2030, es que las ideologías de género hayan abarcado el mundo y se haya eliminado mayormente lo que es la idea de familia y la idea de matrimonio original, como lo venimos estudiando. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque entonces ya el orden se quiebra, no es un orden bíblico, sino que es un caos impulsado por el mismísimo infierno dentro de las familias, porque la idea del enemigo es destruir a la familia, porque la familia después del matrimonio es el pilar que sostiene la sociedad y sostiene la iglesia. La iglesia, estoy hablando como individuos. Por eso es que hay una crisis social, una crisis política, una crisis de leyes que afecta ya no solamente a la sociedad, sino a las iglesias. Ya las autoridades no se respetan, hay una disminución de la asistencia en las iglesias, hay personas que se dicen iglesia y ya están tolerando la unión que no está aprobada por Dios. Entonces se defiende a capa y espada muchas cosas que Dios no aprueba. La unión entre personas del mismo sexo, el divorcio y recasamiento, todo eso es para destruir a la familia original, a lo que Dios establece. No estoy hablando hoy de directamente, y me voy a meter en un estudio teológico de lo que acabo de decir del divorcio, pero sí no está dentro del plan de Dios esto, porque el plan de Dios es que el matrimonio sea un reflejo de su relación con la iglesia. Claro, al quebrarse las autoridades, al desintegrarse el orden que Dios establece, se genera un problema de valores, de creencias. Y cuando ese problema se genera y se va a buscar respuesta, no hay autoridades creíbles, espirituales, porque las autoridades que Dios estableció, más las políticas, más el problema social, hace que los jóvenes no puedan encontrar una respuesta adecuada para poder guiar sus vidas de manera correcta, y le genera una crisis de familia, que son conflictos interpersonales,
falta de comunicación, problemas económicos. Les había dicho en una clase que la mayoría de los divorcios se dan no por problemas de adulterio. Esto a veces, o en la mayoría de los casos, lo toleran, se perdonan, se restablecen, pero la parte económica es difícil, muy, muy difícil de superar. Y cuando una mujer se ve pasando hambre, se ve pasando necesidades, no porque el hombre ande con otra mujer, sino porque el hombre está enfocado en sus propias opiniones, en sus propios quehaceres, con el síndrome de Peter Pan. Y cuando digo síndrome de Peter Pan, son hombres que nunca crecieron. No sé si usted vio la película de Peter Pan, que hablaba del país de nunca jamás, donde los niños nunca crecían. Entonces hay hombres que se casan, pero siguen viviendo como niños. Entonces lo que hay que usar para la familia, para las medicinas, para comer, se la pasan para los juegos, se la pasan para sí mismos y olvidan que ya se comprometieron con una mujer, pero resulta que esta mujer no vio las señales antes de decirle que sí a este individuo como novio y por supuesto hacia el matrimonio. Se empiezan a divorciar y a divorciar y ya llega a verse el divorcio como algo común dentro de la sociedad, como algo que ay, aquel vecino lo hizo, el otro lo hizo, el otro lo hizo y ya se empieza a ver como común, generando la crisis de identidad, que es lo que le digo a ustedes, que es lo que hace que todo falle. Porque la crisis de identidad es cuando ya hay confusión, no tengo autoridad que me explique, es autoridad espiritual, y las autoridades que hay son autoridades corruptas, autoridades que solamente están pensando en su beneficio privado, personal. Entonces se pierde la identidad, ya no se sabe quiénes somos como individuos, y entonces esto genera un gran problema en todas las comunidades, incluyendo las iglesias, porque en las iglesias hoy día lastimosamente, sin que la mujer se sienta ofendida por lo que voy a decir, lastimosamente, detrás de el sacerdocio de una iglesia, detrás de la mayoría de los pastores, gobierna una mujer. Y no que sea malo que la mujer gobierne, pero no es el orden que Dios estableció, porque puede ser que la mujer sea más inteligente que el pastor y sea una mejor administradora que el hombre, pero no es el orden que Dios estableció, porque eso genera una crisis. Entonces tenemos ese montón de grupos de señoras haciendo de todo lo que la iglesia no mandó a hacer. Pablo dijo, señoras que andan de casa en casa entrometiéndose en lo de los demás y haciendo lo que no les toca hacer, porque el hombre no hace lo que le toca hacer, porque hay una crisis de identidad. Entonces salen ahora dos papás criando un niño, supuesta familia, o dos mamás, que al final de cuentas lo único que están haciendo es obedeciendo a objetivos de una agenda para reducir la población mundial. Por supuesto que sí, porque si los hijos no se quieren casar porque prefieren quedarse solteros y prefieren no unirse en matrimonio, pues la población no va a crecer y a veces las parejas en vez de tener hijos prefieren tener perritos. No está mal que tengan perritos, pero no es que no quieran a los perritos, es que prefieren perritos que tener hijos. Y la orden del Señor desde el Edén fue de multiplicarse, porque la familia es la base de la sociedad. Pero estos objetivos lo que están buscando es básicamente destruir el concepto de familia. Y esa crisis de identidad nos trae al tema de hoy, al mal concepto del propósito del cortejo, al mal concepto del propósito de lo que hoy le llaman noviazgo. Eso genera una mala aplicación de roles porque entonces las chiquitas están enseñadas a que pueden unirse con otra chiquita en matrimonio, destruyendo el concepto de matrimonio, o un varoncito con otro varoncito, destruyendo el concepto de matrimonio, o una niña con un viejo ahí, un anciano,
destruyendo el verdadero concepto. O simple y sencillamente ya no se casan, se juntan, porque hallan que eso es más fácil. Donde la mayoría de las veces la mujer es la más afectada. No la única afectada, la más afectada. Porque también hay hombres que son afectados dentro de todas estas crisis de identidad que se están dando. Pero todo donde inicia en el matrimonio, el mal concepto de matrimonio genera un mal concepto de noviazgo. Y un mal concepto de noviazgo nos trae a nosotros justamente una enorme contaminación. Contamina a los hijos, genera una crisis de identidad entre hombres y mujeres. Y no se sabe ni siquiera el verdadero significado del amor y del respeto. ¿Quiénes son los actores de esta crisis que se está dando ahorita en la humanidad? ¿Quiénes son los actores de lo que está pasando en las familias, en las iglesias? Y vea que estoy metiendo a las iglesias porque usted puede estar en una iglesia, pero si usted dentro de la iglesia lo que está aprendiendo no es conforme a la palabra de Dios, sino que son normas humanas porque se le ocurrió a alguien involucrar las ideas del mundo dentro de la iglesia, donde hoy se predica palabra muy poquita y lo que se hace es que se pasa en un club social, parece un club social. No se aprende la palabra de Dios, no se conoce al Padre, no se conoce al Hijo. Lo único que se conoce son ideas humanas que dice el Señor que se enseñan como si fueran mandamientos y no lo son. Donde los roles se quiebran y donde el que debería estar guiando la iglesia no lo está haciendo, sino que está en su casa mientras hay mujeres bien intencionadas, inteligentes que lo están haciendo, pero no es su rol. Porque el problema comienza justamente en los esposos, se lo traslada a los hijos. Y después viene la figura del abuelo y nietos, que es parte de lo que vamos a estudiar. Recuerde que vamos a estudiar a los esposos, a los hijos con su padre, a los hijos con su madre, a los abuelos. ¿Y por qué hablo de los abuelos? Porque los abuelos han caído horrorosamente a cumplir roles que no les toca. Son hoy día las niñeras de sus nietos, en lugar de ser abuelos, son las niñeras, porque los papás quieren, en este tiempo del microondas, y digo el microondas porque todo lo quieren rápido. La gente, la sociedad quiere todo rápido, todo lo quiero para allá, no quiero ahorrar, quiero comprar ya, entonces nos meten en deudas, que es parte de lo que vamos a hablar dentro de toda esta serie de temas, donde quedan esclavizados los muchachos, entonces tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a trabajar, y cuando tienen hijos, entonces tomen, los abuelos lo cuidan, y no es así, debería estarlo cuidando mamá. La persona que debe estar con sus hijos es su mamá, ese es el diseño, y su papá ir a traer la comida, ir a traer el alimento. Si hoy en día estamos con papás que tal vez no se prepararon bien para poder pensar en una familia, estoy hablando de papás hombres, no se prepararon bien y la mamá ha tenido que dar la cara, eso tiene que revertirse. Tiene que revertirse en algún momento, aunque sea dentro de 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, papá, vaya y estudie, vaya y se prepare. Y que mamá siga al frente y usted prepárese. Pero llega un momento en que tiene que revertirse eso y ser en el orden que Dios estableció. Pero ahí es donde entran los abuelos, y los abuelos lo que hacen es malformar a los hijos, porque a los nietos, perdón, porque le quitan la autoridad a los padres, porque como los padres de esos nietos son sus hijos, entonces le imponen a los hijos lo que ellos quieren que los nietos hagan, porque hacen sentir mal a sus hijos. Después vamos a hablar de eso. No estoy diciendo todos los abuelos, pero esa es la temática. Los abuelos se convierten en las nanas y los hijos no les queda otra alternativa. Entonces esa permisividad que se da en el inicio de todas estas relaciones, esa permisividad que va a evocar en niñas
precoces que quieren tener novio y en lugar de estudiar, en lugar de concentrarse y prepararse para enfrentar la vida, resulta que terminan haciéndose de un noviecito a temprana edad. Un noviecito que a veces no sabe ni siquiera ni ponerse la ropa del día a día, menos hacerse cargo de una familia. Pero esa permisividad en las relaciones, pobrecita, ay, qué pobrecita, y las chiquillas pintándose los labios y maquillándose, ay, pero qué linda se ve. No, 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 eso lo que hace es acortar la distancia entre la infancia y la adolescencia, se va acortando tanto que las niñas ya no viven la infancia. Y las niñas lo que quieren ser es como los adultos. Es un rol apresurado, un rol que cae y es por la permisividad, porque la mamá no está donde tiene que estar, el papá no está donde tiene que estar, y los abuelos y las familias están cumpliendo roles que no les tocan. Entonces viene el chiquillo, donde esa chiquita que ya se cree grande, que tal vez de 9, 10 años ya se anda pintando la trompita y maquillándose, así creo que se dice, los ojitos y se ponen a caminar en senderos de grandes. Entonces ese rol apresurado hace que venga otra persona sobre ellas, especialmente las niñas. Como digo, la mujer es la más afectada, el hombre también, pero la más afectada es la mujer. Vienen hombres que creen tener derecho sobre ellas y las tratan como si fueran sus esposas, no por un esposorio, porque debería darse esto de una edad correcta y ojalá que las chiquitas ya sean profesionales, que dependan de ellas mismas, que si el tipito les hace un daño y las deja botadas, no tengan que estar amarradas a un hombre por asuntos económicos. Recuerde que el mayor problema es la parte económica en los divorcios. Pero que si se diera una situación, ella pueda salir adelante. Pero los tipos le dicen, no, usted no me estudia, usted ahora es mi novia, usted no tiene que hacer nada porque yo soy el hombre de la casa. Son luces, son señales de advertencia, desde que le dicen a la chiquita cómo debe peinarse, usted ya no se me peina así, usted ya no me usa esa ropita, no quiero que se ponga ese pantalón, no quiero que vaya con estos amigos, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Quién es este? Que distorsiona la identidad de la niña porque la niña está bajo sujeción de sus padres, no de él. Pero la niña la agarra contra sus padres porque hay una distorsión de la sociedad, hay una crisis de sociedad, hay una crisis de autoridad que se está dando que la niña ya no sabe ni quién es la autoridad. Entonces ese muchachito se le impone y empieza con marcajes, como quien marca una vaca. Voy a hablar un poquito del camino de ese mal noviazgo. La chiquita está con una idea distorsionada. Mi papá trabaja, mi mamá trabaja, mi abuelo me permite todo, mi abuela me permite todo. Son demasiado permisivos. Y si no es la que me cuida, me permite todo, porque si no hago un berrinche y la despiden, entonces van a traer otro. No está la autoridad que debería estar con ella ahí. Pues la chiquita viene y conoce a un muchachito ahí. Mm, Cualquier patas vueltas, y perdón que lo diga así, porque lastimosamente es la mayoría de las veces es lo que le pasa a las niñas hoy en día. Que aparece ahí el primer Juan Vainas y se terminan enamorando de ese. Se conocen, es el primer punto. Y para peores, cuando es dentro de las iglesias, salen con el permiso de los padres, consentidos, aunque sean unos niños, aunque sean unas niñas. Ay, ya tiene novio, mi chiquita. Ay, ve que ya tiene novio.
No, 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 ¿cómo novio? No, 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 venga, siéntese aquí un momentico, eso no es así. Entonces empiezan a tomarse atribuciones muchas veces hasta pasar al contacto físico porque no saben lo que es el noviazgo, no saben lo que es realmente el propósito de Dios en el matrimonio, no saben la idea que Dios tiene de las familias, no saben la plataforma que es un matrimonio para enseñarle a Dios a la humanidad. Empiezan a tener contacto físico, empiezan a besitos y que manita aquí, manita allá, hasta que se va prolongando el tiempo y ya no solamente se ven un ratito, sino que los tiene metidos entre la casa todo el tiempo, o ya la chiquita no quiere ni estudiar, porque ahora con la tecnología se la pasan hablando día y noche, día y noche, día y noche, ya no estudia, ya no hacen nada, es esa prolongación del tiempo. Se va a empezar a dar el marcaje. ¿Qué es el marcaje? Se empiezan a dar regalos. Si usted ve la foto, hay una camiseta que dice mío y hay una camiseta que dice mía, porque empiezan a hacer acuerdos de dominio posesorio. Solo hay que observar, mis hermanos. Observe. Cuando usted la chiquita le llega con un medio corazón, a cadenita de medio corazón, pregúntele dónde está el otro medio corazón, porque es claro que lo anda alguien anda ese medio corazón, y hoy a veces es otra también, o tal vez un viejillo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el otro medio corazón? Es cuestión de observar, cuando le llega con la camisa puesta, la suéter puesta de alguien que no es, ¿y esta suéter dónde salió? Ah, es que es del compañerito, eso se llama marcaje. Ese intercambio de posesiones es un marcaje, genera un vínculo emocional que va a llevar al vínculo sexual. Es un aumento del dominio sobre la niña, un aumento del dominio en esa parejita que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Como los perros cuando marcan los territorios, cuando marcan los árboles, cuando marcan las áreas de la casa para que otro animal cuando se acerque diga, no, esto es propiedad de ese perro. Así se comportan los muchachitos de hoy en día, marcan, marcan y marcan, como si fueran las esposas. Ya ni siquiera le dicen a los padres si puedo o no puedo ir a algún lado si no le preguntan al supuesto noviecillo. Perdone que lo diga así, pero es que es algo tan horrible que está dándose, que ya el papá no ejerce autoridad, la mamá no ejerce autoridad, porque están tan ocupados, tan inmersos en su mundo, que las niñas y los niños empezaron a perder identidad y el rol de realmente quién es el que los está guiando. Y encuentran un refugio en el chiquillo y este que cree que sabe todo y que cree que los papás son anticuados, que no respetan ni a sus mismos padres, entonces terminan diciéndole a las chiquitas lo que es bueno y lo que es malo, alejándose completamente del orden de Dios. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Por qué comenzó esto? Porque yo necesito ir a la historia y preguntarme, ¿cuándo comenzó esto? En 1930, cuando se dio el inicio de la industrialización, o sea, se dio un giro en las relaciones de adolescentes terrible. Por justamente eso, por la pérdida de autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque al generarse la industrialización, muchas mujeres se fueron a trabajar a las fábricas y muchos hombres de manera conveniente, para no tener que esforzarse, para no tener que buscar ellos el alimento, entonces vaya, trabaje usted. Ahí entre los dos aportamos. Empezaron a aportar los dos y después llegó al momento en que es la mujer la que aporta mayormente hoy en día. En todas las áreas aporta la mujer mayormente, en todas las áreas. Muchas veces la mujer viene de trabajar, a limpiar la casa, a atender a los chiquitos, a ver qué hace. Repito, no es todos los escenarios son iguales. Tampoco estoy diciendo que la mujer es la única víctima. No, no, también el hombre, pero mayormente la mujer. En la era de la industrialización surge la cinematografía y eso ya es una influencia externa que le llega a las familias que les dicen cómo deben de vivir. Esto
Es muy parecido a lo que está pasando ahora, esto que estoy hablando, nada más que ahora es como yo más fuerza porque están los influencers, están los del TikTok, están los del YouTube, está toda esa gente que le dice a usted cómo vivir y la gente ya no consulta la Biblia, sino que consulta a los TikTokeros. No consulta a Dios, sino consulta a los YouTubers, los TikTokeros, a ver qué es lo que tengo que hacer con un montón de ideas raras. En esa era, en 1930, surge la facilidad de adquisición de bienes, porque así se esclavizaban a las personas por 30, 40 años. Es la esclavitud moderna en esta era del microondas, que todo lo quieren inmediato, lo queremos ya. Entonces se genera la parte de los préstamos, préstamos hipotecarios, préstamos de vivienda, préstamos de toda esta clase. Y claro, por supuesto, cuando se adquieren préstamos hay que pagarlos. Y entonces se juntan el papá y la mamá y dice hay que ir a trabajar porque hay que generar dinero para pagar todo este montón de préstamos en los cuales nos metimos. Y mis hermanos y mis hermanas, no hay nada de diferencia ahora, nada más que ahora los préstamos son más fáciles, más sencillos. Ahora a usted le tocan a la puerta y le dicen, tome, aquí está, no tiene ni que venir, le llevamos el dinero, le mandamos la tarjeta. Claro, cuando se da esto y la mujer queda atrapada en la industrialización, el hombre de una manera conveniente le cede a la autoridad del sacerdocio a la mujer. Y por favor, no estoy hablando mal de la mujer, estoy hablando de roles, de identidades que se han distorsionado. Se necesita una solución. Tenemos niños, tenemos hijos, necesitamos una solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución es fácil. Sustitución de la mamá. Entonces nace la figura de la nana. Los que tienen plata, la nana. Contratan una sirvienta y usted es la que cría a mis hijos. Entonces esa mujer que va a criar a sus hijos, esa sirvienta o esa, este, nana, le voy a decir, porque es que hay otros nombres que se le dice, no se dice cuidar niños. Bueno, esa mujer que está a cargo de sus hijos, que es la nana, trae ideas de su casa, de la forma en que ella fue criada, de las cosas que le permitieron o no le permitieron, y eso es lo que aprenden los niños. Aprenden lo que otra persona trae en su mente y muchas veces es muy lejano a lo que Dios dice, porque ni siquiera tienen el cuidado de poner al cuidado de sus hijos a alguien que sea de fe, alguien que crea en Dios, alguien que trabaje y viva bajo los preceptos del Señor, sino que al primero que aparece, y entre más barato, mejor. Bueno, entonces resulta que algunas familias, algunos matrimonios no tienen plata para pagar una nana, entonces salen las guarderías, ahí está más barato todavía. Ahí hay alguna que cría y cuida a varios niños a la vez. Y por favor, no piensen que estoy ni en contra de las nanas, ni en contra de las guarderías. Estoy diciendo cómo funciona al grado de que las familias se van distorsionando, se van destruyendo y se van perdiendo los roles de identidad. No, pero no tengo para una guardería, pero tengo que hacer algo. Ah, ya sé, me busco un trabajo en el cual pueda hacerlo desde casa y desde casa es más fácil. Porque entonces mi chiquito lo estoy viendo el trabajo, y entonces ¿qué le dan? La chupeta electrónica, tome, le dan un teléfono celular, le dan una tablet, algo para entretenerlo. Entonces, mientras trabajo desde casa, tome, ahí le doy algo, tome. Y eso lo mantiene calladito, la mantiene quietita mientras puedo hacer. Eso empieza a sustituir la autoridad, empieza a sustituir la disciplina hasta que queda un vacío. Y la consecuencia son los depredadores. Aquellos que se aprovechan de ese vacío de autoridad en los niños y se acercan esas personas a esos niños, ya sea que los están cuidando, ya sea que están en una guardería, ya que sea que están en una escuelita dominical. Y digo una escuelita dominical porque la Biblia me enseña a mí que cuando el Señor Jesucristo predicaba, los niños estaban con los padres porque de lo contrario no se hubieran acercado a Él. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No estaban siendo cuidados por otra persona.
Y si bien es cierto que hay personas muy honestas, muy íntegras para hacer las cosas, hay también gente que es muy peligrosa. Tal vez no necesariamente en el ámbito sexual, pero es muy peligrosa en las ideas que le están metiendo a los chiquitos. Entonces esa sustitución, ese vacío de autoridad que se da, lo que hace es dañar las relaciones entre los padres porque ya se crean vínculos y ya los padres dejan de ser la autoridad del niño, es el que viene nada más a meterme unos fajazos en la noche y a veces no sé ni por qué, porque le dieron las quejas. Entonces se empiezan a crear relaciones con padrastros, abuelos, tíos y hermanos y muchas veces caen en abusos físicos, sexuales. Ay, no, pastor, qué feo lo que está diciendo usted. Eso está horrible, pastor. Que esa enseñanza no me gusta. Mi hermano, el 90% de los abusos de los niños se dan dentro de los parientes, dentro de los abuelos, dentro de los padrastros, dentro de los tíos, los hermanos o los que los están cuidando, sea en la iglesia o sea donde sea, en todo lado. Por eso cuando usted vaya a la iglesia, tenga a su hijo a la par y a su hija a la par y si me lo voy a llevar para allá, que me lo voy a llevar a un cuarto allá. No, señor, aquí mi hijo está aquí a la par mía. Aquí yo lo estoy viendo. Aquí está mi chiquita a la par mía. Aquí yo lo estoy viendo. Estamos escuchando la palabra. Está bajo mi responsabilidad. De todo modo, yo soy el que le tengo que enseñar lo que nos están enseñando aquí. Yo se lo tengo que ir a explicar. Ah, que es una pijamada. Hoy hicimos una pijamada. Todas las chiquitas a la pijamada. Mis hermanos, por favor. Ahí es donde se dan la mayoría de los abusos. No, es que son solo chiquitas, no hay varoncitos. Entre las chiquitas también. Si hay una degeneración en el mundo, abran los ojos, abramos los ojos. Es en esos entornos en los que se dan la mayoría de los problemas y claro, en las relaciones de noviazgo, porque es donde las chiquitas encuentran, según ellas, el apoyo, según ellas, la que las entienden. Mientras tanto las toman y las desechan como si fuera basura, porque las toman y las tiran mañana. Las toman y las vuelven a tirar y allá van ellas de nuevo cuando el individuo las vuelve a ver. Pastor, y usted no habla de las abusos que se dan a los hombres. Sí, sí es cierto, mis hermanos. Sí es cierto, pero la mayor víctima, la que ha sufrido el mayor golpe de la sociedad desde los tiempos antiguos, es la mujer, desde niña. A ver si planteo esto. Si lo puedo plantear en la próxima media hora para que puedan conversar. Si no nos da tiempo de conversar, pues no es conversando con el pastor como los viernes, es una clase que yo estoy dando y debo de terminarla hoy. Voy a hablar de la tragedia de Tamar. David, que era el rey de Israel, un excelente militar, un excelente rey para gobernar, un conquistador de primera, era un pésimo padre. ¿Y por qué quise tomar esta historia? Por lo mismo, porque hoy hay excelentes gerentes, excelentes doctores, excelentes mujeres al frente de empresas, pero malas madres, malos padres, porque mientras allá son un éxito, aquí son un fracaso. Pastor, esto me hace sentir muy triste porque yo tengo que trabajar y tengo que dejar a mis hijos. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que la palabra de Dios me enseña a mí, quién debe estar con sus hijos. Mejor déles un huevito duro con caldito de frijol y no que quiera llevarlos a la danza, al fútbol, que a una cosa, que la otra, a todos los quieren llevar. Que tengan lo que yo no tuve. ¿Y cuál es el problema? Que tengan algo mesurado, pero que tengan a su mamá, a menos que las condiciones la hayan llevado a usted a hacerlo. No queda otra alternativa, pero si no, entonces cuide a quién le está poniendo sus hijos. Segunda de Samuel, capítulo 13. Pastor, no está hablando de noviazgo, es que todo nace ahí.
Por eso les puse la pirámide, por eso les puse el orden de las crisis que se ha venido dando, y todo inicia en el individuo, y el individuo no sabe para dónde coger porque no está el matrimonio en conjunto enseñándole hacia dónde debe coger. Entonces la sociedad es la que enseña, la nana es la que enseña, los abuelos son los que enseñan, la chupeta electrónica, el teléfono es el que enseña, y no quien debe de tomar la responsabilidad. Por eso le dije, David era un excelente rey, un gerente excelente, un excelente guerrero, pero un mal padre. Segunda de Samuel, capítulo 13, en el verso 1, leo la historia de la tragedia de Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, por favor, préstele atención a esto. Teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Aquí está. Piensen en todo lo que he venido explicando. En la cercanía se da el mayor de los problemas. Cuando no están los padres a la mira de los hijos. Absalón tenía una media hermana, o sea, tenía el mismo papá, diferente mamá que la de Amnón, y se llamaba Tamar. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Claro, por supuesto, él estaba, cuando dice que él estaba hasta enfermarse, ese es un problema hormonal, ese es un problema de sexualidad, es un problema de falta de control. Y él la deseaba a ella, él quería estar con ella, pero decía, güey, si me estoy con ella es virgen, aquí va a haber un gran problema. Porque las mujeres, las hijas del rey se guardaban para poderse casar con príncipes y ampliar el reino. Aquí, hasta aquí, ya solamente de primera entrada vemos que hay una cercanía de hermanos inconveniente. Medios hermanos, pero sigue siendo hermanos. Y Amnón tenía un amigo, ya se mete el amiguito, no papá, no mamá, sino el tercero, el amiguito. Puede ser el profesor de fútbol, puede ser la profesora de danza, puede ser el profesor. O sea, no estoy, por favor, menospreciando el trabajo de los demás, pero cuando se mete un tercero que no son papá y mamá, entonces hay problemas. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Entonces lo hacía, si Simea es hermano de David, lo hacía primo de ellos. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Ve cómo va la cercanía? Tenemos a dos medio hermanos de una muchacha y el primo involucrado. Eso es un asunto de familia. Y este le dijo, ¿quién? Jonadab, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Ahí llega el consejero. Consejero sin mente, sin capacidad, sin sabiduría. Amnón le responde, yo amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Y Jonadab le dijo, acuéstate en la cama y finge que estás enfermo. Viene el consejito. No es un consejo de la Torá, no es un consejo de Moisés, de la ley de Moisés, es un consejo de Jonadab que se lo da a su primo. Y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma en su mano. ¿Qué era lo que quería él? Tener cercanía, tenerla lo más cerquita posible. Así funcionan las relaciones de abuso, lo más cerquita posible. Cerquita de mí y lejos de papá. Cerquita de mí y lejos de mamá. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, David. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Le dice a su papá, que es el rey, que es el papá de Tamar también, que le diga a ella que le venga a de comer de su mano. O sea, hacerlo más cerquita. Quiero tenerla cerca.
Y David envió a Tamar a su casa, diciéndole, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Allá se va el guerrero, el excelente soldado, el excelente rey, pero pésimo padre. Que no le mandó otra persona que le hiciera. No, no es que no tenía sirvientas, es que no había médicos en el reino. Es que no podía decirle, no, 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 quédese quedito, ya le voy a mandar a alguien que lo cuide y le dé de comer. Ah, no, le voy a mandar a la hermana. Esas relaciones de poder. Y a la otra que le tocaba obedecer. ¿Quién se lo entregó? David le entregó a la chiquita, como cuando usted le entrega a otra persona a sus hijos. Es el mismo padre, la misma madre la que entrega, la que le paga la internet, la que le compra el teléfono y después se accesan a cosas inconvenientes. Son los mismos padres los que le dicen al depredador, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, por evitarse, por ahorrarse problemas. Y a veces dentro de las relaciones de noviazgo, a veces los padres y las madres permiten que haya un noviecito porque aquí por lo menos está contenta, no tengo que llamarle la atención. En una sociedad distorsionada, en una sociedad donde las leyes son inmorales, legales pero inmorales. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. No quería comer, él lo que quería era tenerla cerca. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. ¡Cling! Advertencia, porque quiere estar solo conmigo. No, 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 no. Aléjese de sus amigas, aléjese de sus amigos, estemos solitos para nosotros estar en conveniencia, porque yo te amo y quiero estar más contigo. Ah, no, su hermana que no nos acompañe, que no nos vamos solitos, o sea, que no, no, ¿por qué vamos a ir a la casa de su mamá a compartir? No vamos a un lugar solitos. Mira, mi amor, es que mi mamá me invitó a que fuéramos con ellos a... No, 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 ¿por qué déjelos a ellos ir? No, que son unos viejillos ya. Quédese conmigo. Si me ama, usted se queda conmigo. Es que ya no le, o es que le aburro. Ya usted ya está grande, ya tiene mi anillo, ya le di el peluche, ya le di la cadenita, ya le di la chaqueta, ya usted me pertenece. Ya no le pertenece a nadie más, me pertenece a mí. Echas fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba. ¿A la alcoba? O sea, ya no vamos a estar en la sala, ya no es, bueno, es un palacio, pero no vamos a estar aquí, vamos a ir a la alcoba, a la cama. Que es que no hay comedor, porque tiene que ser en la cama. ¿Por qué las chiquitas, cuando llega el novio a visitarlos, por qué no se sientan en la sala? Porque se meten al cuarto. Nada tienen que estar haciendo en el cuarto es para dormir, el baño para bañarse y la sala para conversar con los que no son de la casa y este no es de la casa todavía. Ah, no se meten, en donde estemos solitos, donde haya intimidad. Vamos al cuarto suyo. Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante de él para que comiese, asió de ella, la agarró. Y le dijo, ven acá, hermana, acuéstate conmigo. Este acuéstate no es a dormir. Se sobreentiende que él quería tener un contacto sexual con ella. Ella entonces le respondió, no, hermano, no me hagas tal violencia. No me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Ya ella ahí empieza a pensar, ¿y qué voy a hacer con mi deshonra? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero resulta que su papá la entregó, consciente o inconsciente la entregó. La gente que la dejó sola la entregaron, la dejaron completamente sola y se fueron. Y el depredador saltó sobre ella. Aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables con el rey y él no me negará a ti. En los tiempos antiguos se permitía ese tipo de relaciones.
Pero sigamos hablando de la tragedia de Tamar. Mas él no la quiso oír. Egocéntrico. Ahí es donde usted está viendo una persona que solo piensa en él. Es ese narcisista que quiere tener el control sobre la otra persona, entonces la aisló de todos, la trajo a su cuarto y está listo y presto para caerle como un lobo encima. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pudiendo más que ella ya muestra el forcejeo, la capacidad física que tenía sobre ella y la doblegó y la violó. Eso fue lo que hizo. La violó. Luego la aborreció, porque así hacen estos tipos. Así lo que hacen es, la toman y la dejan, la toman y la dejan, la toman y la dejan. Las chiquitas se dejan seducir de esa manera. Un día te amo, otro día te pateo. Un día te llevo flores y otro día te llevo garrote. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que él odió, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Amado, no, eso no es amor. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor para mayor. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. No la quiso oír. Solo hay señales. Cuando una chiquita oye al otro que no le interesa lo que ella siente, no le interesa si le duele o no le duele, solo le interesa a ella, debería cortar con eso. Sino que llamando a su criado, que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba a ella un vestido de diversos colores, lo que usaban las princesas para demostrar su virginidad, para que cuando llegaran los príncipes con los cuales se podía casar, bajo la anuencia de los padres, entonces dijeran, esta es la chiquita con la cual yo me voy a casar para ampliar el reino. Lleva a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas de las vírgenes de los reyes, su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó la ceniza y la esparció sobre la cabeza, rasgó su ropa de colores con que estaba vestida y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Callar, jamás. Cuando algo pasa, lo primero que hay que hacer es decirlo, no callar. Y él le dice, cállese, hermana mía. Tu hermano es, cállese. No, no, no se calle, dígalo. Cuando alguien abusa de usted, dígalo. Hable, no se lo guarde, suelte. En las relaciones de noviazgo, hable con su mamá, me pasa esto. Y si su mamá y su papá le dicen, esto está mal, aléjese. Si la persona se acercó a usted para casarse, que respete las reglas que están dentro de las líneas que Dios escribió para que nosotros tengamos una buena convivencia. Cállate, le dice hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Y escuche lo que hace David. Repito, buen rey, gran guerrero, gran conquistador, pésimo padre. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, oiga. Se enojó ya, de ahí no pasó. Menos, no intervino, no castigó a su hijo, no le aplicó justicia, no defendió a la chica. ¿Y qué hizo Absalón, su hermano? Dice, más Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, se quedó callado. Se cayó la chiquita, se cayó Absalón, no dicen nada y eso lo que hace es generar resentimiento, dolor. Aunque Amnón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar
Aconteció que pasados 2 años, ahí está ese resentimiento guardado por 2 años, y 2 años David sin hacer nada, haciéndose el ruso. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón y todos los hijos del rey, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey a sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no sea gravoso, no, va a salir caro esa fiesta, mi chiquito. Aunque porfirió con él, no quiso ir, más le bendijo, no voy a ir, pero haga la fiestilla entonces. O sea, al final de cuentas, en vez de decirle, no, no, tranquilo, no haga eso, no, bueno, hágala. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como a Absalón le importunaba, o sea, le insistía y le insistía, déjelo que venga, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os he mandado. Esforzados pues y sed valientes. Cuando Amnón esté medio borrachito, mátenlo. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, se montaron cada uno en su mula y se fueron. Volviendo al tema de hoy, noviazgo, que debería ser un cortejo. Voy a decir lo que tiene que ser, cómo tiene que ser, y a ver si tenemos un ratito para conversar. Intervenciones cortas y precisas sobre el tema. No sobre historias de otras personas, no sobre historias personales, sino precisas de lo que usted ha aprendido hoy. El cortejo debe ser supervisado. Tiene que tener un tiempo máximo. O sea, no es que va a pasar de 5, 6, 7, 8, 10 años de novios ahí. No, 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 no. Tiene que tener un tiempo definido. La chiquita no puede desperdiciar la vida en un tipo que a los 10 años le va a decir, ya no me quedo contigo y se casa con la primera que aparece. Tiene que tener un tiempo definido, máximo. Tiene que tener dirección y propósito, o sea, matrimonio. Debe ser aprobado por Dios y aprobado por los padres. Al sexto mes, el ángel, estoy en Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, como lo decía Mateo, con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esa? ¿Qué está pasando? María se asusta, ¿qué es lo que está sucediendo? Una chiquita, tal vez tenía unos 14 años. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Ahora, no mañana, no le está preguntando si quiere, va a quedar embarazada. Hablando del hijo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios te dará el trono de David, su padre, y reinará sobre su casa, la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes de ella. La llaman estéril, porque nada es imposible para Dios. Y este es lo que quiero rescatar de ahorita, de la enseñanza de hoy. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este es el tema de hoy. Traje una enseñanza que Dios ha puesto durante muchos años en mi corazón. Introduje algunos aspectos de la era moderna, como la agenda que está controlando el mundo.
Pero espero desde lo más profundo de mi corazón que cuando usted escuche esto, haga como María, de estarle buscando excusas. Ay, es que la situación, ay, es que es, no, 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 busque enderezar, busque enderezar. Si ya va caminando mal, busque enderezar. Si no lo puede hacer en un día, trate en un mes. Si no puede hacer en un año, si no puede hacer un año en 3 años, usted enderece el camino y coge el camino que Dios estableció. Haga como María aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Cierro con esto. La otra semana tenemos el rol de los padres con los hijos. Estoy hablando del papá. No voy a hablar de la mamá. El rol de la mamá será la siguiente semana. La mamá con los hijos y los hijos con su madre. Y la otra semana, la próxima, el padre con los hijos y los hijos con el padre. Después veremos el rol de los abuelos y cada uno, donde la permisividad ha dejado que tengamos una sociedad en caos. Pastor, ¿qué puedo hacer yo? Ya mis hijos tienen 30 años, 25, nada. Ya no puede hacer nada, ya lo que no se hizo no se va a hacer. Pero sí puede hacer con sus nietos, enseñarle a sus hijos y decirle, hágase responsable de sus hijos, no yo. Después, cuando hablemos de los abuelos, se va a dar cuenta. Y papá, levántese y atienda usted la parte financiera de la casa para que su esposa pueda terminar de criar a sus hijos. Aunque no es para allá, pero esfuércese, esfuércese. Si tiene que estudiar, estudie. Si tiene que trabajar doble, trabaje doble. Si tiene que trabajar triple, trabaje triple. Pero que mamá esté con sus hijos. Voy a cerrar